Bueno, un saludo. Vamos a recordar algunas situaciones con los números racionales. Recordamos que el número racional representa un conjunto de fracciones que son equivalentes a esa fracción que lo representa o a esa fracción irreducible. También debemos recordar que para poder obtener el conjunto de fracciones que le pertenecen o son equivalentes al número racional, aplicamos la transformación de amplificación, y que la amplificación es tomar la fracción y multiplicarla, tanto el numerador como el denominador, por un número entero. Recuerden que A es cualquier número entero, por tanto A puede ser cualquier número del conjunto de los números enteros, es decir, positivos o negativos. Por ejemplo, si A es igual a 1, entonces tres medios lo multiplicaremos por 1 para hacer la amplificación, y el resultado es 3 medios. Parece obvio, pero si aplicamos la norma de multiplicar por cualquier número entero, el número 1 es un número entero. Lo mismo podemos cambiar el valor de A por otro número entero, por ejemplo el 1 negativo. Si A es igual a 1 negativo, la amplificación de la fracción 3 medios será igual a 3 medios por 1 negativo y por 1 negativo, tanto numerador como denominador. El resultado será 3 por 1, 3, positivo por negativo, negativo, y 2 por 1, 2, positivo por negativo, negativo. También recuerden que las fracciones, los números racionales, para facilitar y estandarizar o normalizar su presentación, el signo lo debe llevar el numerador, porque el número racional, que inicialmente es representado como la fracción a sobre b, donde a es entero y b es entero, debemos llevarlo a la forma a sobre n, donde a es entero y n es un número natural. Aquí en este caso a y b pertenecen a los números enteros. En este caso a pertenece a los números enteros y n pertenece a los números naturales. Por esta razón, esta fracción 3 negativo sobre 2 negativo la vamos a llevar a la forma normalizada. Para eso aplicamos ley de los signos. Un número negativo dividido en un número negativo, el resultado es un número positivo. Observen que la fracción, al normalizarla, nos vuelve a dar la fracción 3 medios, que es la fracción o el número racional que estamos amplificando. A puede tomar cualquier valor de número entero. Por ejemplo, podría ser el 5 positivo. En ese caso, si A es igual a 5 positivo, entonces la amplificación será de 3 medios, el 3 por el 5 positivo y el 2 por el 5 positivo. El resultado será 3 por 5, 15, y 2 por 5,
10, donde 10 quinceavos es la fracción 3 medios amplificada por 5. Podemos también amplificarla por cualquier otro número. Si A es igual a 6 negativo, la amplificación será 3 medios amplificada por 5 negativo, es decir, numerador y denominador multiplicados, discúlpenme, por 6 negativo. El resultado será 3 por 6 negativo, 18. Un número positivo por un número negativo, el resultado es negativo. 2 por 6, 12. El resultado de un número positivo por un número negativo, el resultado es negativo. O sea que al amplificar por 6 negativo, la fracción es 18 negativo sobre 12 negativo. Bueno, esto era para recordar cómo funcionaba la amplificación de números racionales. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un número racional, yo puedo hallar de esta forma el conjunto de fracciones equivalentes. Pero, ¿qué pasa si en lugar de tener el número racional, yo lo que tengo es una fracción cualquiera que no sé si es la fracción característica o el racional que representa la fracción representativa de este número racional? En este caso, pues nos toca buscar la operación o la transformación inversa a la amplificación. En este caso, la operación o la transformación es la simplificación. La simplificación de números racionales es exactamente inversa a la amplificación. Es decir, en la amplificación multiplicamos numerador y denominador por el mismo número. En la simplificación aplicamos la operación inversa a la multiplicación, es decir, la división. Entonces veamos cómo funciona la simplificación. Partimos del hecho de que cuando obtenemos o se nos da un número fraccionario, nosotros aún no sabemos si ese número fraccionario es la fracción característica o la fracción que representa al número racional. Entonces, para cualquier fracción dada, A sobre B, se busca un número entero C. Pero ese número C debe cumplir unas condiciones, donde A dividido C, el resultado de la división de A en C, pertenezca a los números enteros. Y la división del denominador, que es B, por el número C, también pertenezca a los números enteros. Es decir, que al dividir el numerador y el denominador sean fracciones exactas. Entonces es una de las características que debe cumplir ese número C. Pero adicionalmente se debe buscar ese resultado o esa fracción donde ya no exista ningún número C que pueda dividir tanto numerador como denominador. Bueno, veámoslo con un ejemplo. Si yo tengo la fracción
32 octavos. Debemos buscar, en este caso, en esta fracción, A es igual a 32 y B es igual a 8, ¿cierto? Si estamos hablando de las fracciones que son de la forma A sobre B, el numerador es A y el denominador es B. Ahora debemos buscar un número C que pueda dividir tanto a A como a B. Y para buscar ese número que puede dividir tanto a A como a B simultáneamente, entonces nos remitimos a los divisores. Los divisores de 32, que se representa como divisores de 32, así, y es un conjunto de números que divide a 32. ¿Cómo hallarlos? Pues cuando los números son sencillos o de pronto están en la tabla de multiplicar, pues buscamos todos los posibles resultados que aparezcan en las tablas de multiplicar, ¿cierto? Entonces, miremos a ver cómo funciona. Todo número es divisible por 1. Entonces, el primer divisor que va a aparecer en cualquier número es el 1. Pero los divisores vienen en parejas, porque el 1 hay que multiplicarlo por algún número para que me dé 32. Ese número que debo multiplicar por 1 para que me dé 32, en este caso es 32, porque 32 por 1 es 32. Entonces, observen que ellos salen o se van obteniendo por parejas. Está el 1 y el 32. Busquemos ahora otro número que pueda dividir al 32. Pues, en este caso, el siguiente número que divide al 32, si nos vamos de menor a mayor, pues miremos el 2. Entonces revisamos, ¿32 se puede dividir por 2? Busquemos a ver. 32 dividido 2. 32 dividido 2. ¿Esta división es posible? Miremos. 3 dividido en 2 da 1. 1 por 2, 2 a 3, 1. Bajo el 2. 12 dividido en 2 es 6. Sí, efectivamente, 32 se puede dividir por 2 porque 6 por 2, 12 a 12, 0. O sea que da un número entero. El 16 es un número entero. Entonces, efectivamente, el otro divisor de 32 es el 2, pero va acompañado del número 16. Y observen que aquí se me va cerrando el conjunto de números que pueden dividir al 32. Bueno, después del 2, el número que sigue es el 3. ¿32 será posible dividirlo por 3? Pues miremos a ver. 32 dividido 3. 32 dividido 3. 3 en 3 está una vez, una por 3, 3 a 3, 0. Bajo el 2, pero 2 ya no lo puedo dividir por 3. Por tanto, el 3 no es divisor del 32. El 3 no nos sirve. Veamos. ¿Y 32 será posible que se pueda dividir por 4? Porque es el número que sigue. Entonces, hagámoslo. 32 dividido 4. 4 en 3 no está, entonces tomo el 32 completo. El resultado sería 8. 8 por 4, 32 a 32, 0. Y efectivamente 8 es un número entero, por tal razón, como 8 es un número entero y la división es exacta, el 4 es divisor del 32 acompañado del 8. Hasta el momento tengo los siguientes divisores, el 1, el 2, el 4, el 8, el 16 y el 32. Tendríamos que mirar cómo vamos aumentando. Tendríamos que mirar después del 4, el número que sigue es el 5. Si 32 se puede dividir por 5. 32 dividido en 5.
no es 5 en 3 no están, 5 en 32 estarían 6 veces, 6 por 5, 30, a 32 sobran 2. Observen que la división no es exacta, por tal razón el 5 no es. Y observen que el 6 tampoco me dio, el 6 no hace parte tampoco de los divisores del 32, y veamos por qué. Después del 5 sigue el 6, entonces 32 dividido en 6. No está en 3, entonces están 5 veces, 5 por 6, 30, de 30 a 32, 2, y también tengo residuo. Entonces, 32 no es divisor del 6, del 6 no es divisor del 32 tampoco. Ahora veamos el número que nos falta, del 4 al 8, el número que nos falta es el 7. 32 dividido 7. No está con 3, entonces se separa hasta el 32, da 4 por 7, 28, de 28 a 32 sobran 4. Como hay residuo, entonces el 7 tampoco es divisor del 32. Entonces, los divisores del 32 es el conjunto formado por los números 1, 2, 4, 8, 16 y 32. Habría que hacer la siguiente aclaración, que como dijimos que eran en los números enteros, entonces también hacen parte de ese conjunto los opuestos de estos números: el 1 negativo, el 2 negativo, el 4 negativo, el 8 negativo, el 16 negativo y el 32 negativo. El conjunto de divisores del número 32 en los números enteros, entonces sería el 1, 2, 4, 8, 16, 32, y el 1 negativo, 2 negativo, 4 negativo, 8 negativo, 16 negativo y 32 negativo. Pero hasta ahora tenemos los divisores del número 32. Veamos a ver los divisores del número 8. Entonces debemos buscar todos los números que multiplicados den 8. Y empecemos. Como les decía, el primer divisor es 1, y ese funciona para todos los números. Pero el 1 va acompañado del 8, porque 1 por 8 es igual a 8. El 1 y el 8 serían los dos primeros divisores. ¿Cuáles siguen? Pues si vamos de aquí hacia allá, si vamos del menor al mayor, pues el que seguiría por probar a ver si es divisor del 8 sería el número 2. Veamos a ver, 2 está, o 2, 8 se puede dividir por el número 2. Dividido en 2. Estarían 4 veces, 4 por 2, 8, a 8, 0. Sí, efectivamente, el 2 es divisor de 8. Y va acompañado del número 4. Entonces, ¿qué números nos falta por probar? Pues los que están entre el 2 y el 4. Entre el 2 y el 4, el número que está es el número 3. Veamos a ver si el 3 es divisor del 8. 8 dividido en 3 estaría 2 veces, 2 por 3, 6, de 6 a 8, 2. No, porque la división no es exacta. Entonces los únicos divisores del 8 son el 1, el 2, el 4, el 8 y sus opuestos. Por tal razón estará el 1 negativo también, el 2 negativo, el 4 negativo y el 8 negativo. Todo esto serían los divisores de 8 en el conjunto de los números enteros. Ya tengo todos los divisores de 32 y de 8. ¿Qué falta? Falta determinar cuáles de esos divisores son comunes. ¿Cuáles son comunes para el 32 y el 8? Entonces, en ese caso, pues el primer
el primer número en común o el primer divisor común que tienen es el número 1. El número 1 es el primer divisor común entre esos dos números. Luego sigue el número 2, el número 2 y el número 2. Luego sigue el número 4, el número 4 y el número 4. Luego tienen en común al número 8 y al número 8. Y de ahí para allá no hay ninguno más en común porque el 8 es el mayor divisor de 8. Por tal razón, los divisores comunes, el conjunto de números que dividen a 8 y 32, entonces vamos a llamar los divisores comunes, divisor común, el divisor común entre esos dos números son el 1, el 2, el 4 y el 8. El divisor común de 32 y 8. Bueno, ya tengo los divisores comunes. Ahora, ¿cómo sé cuál de ellos debo aplicar para simplificar? Primero que todo, tengamos en cuenta que yo puedo simplificar esa fracción o dividir tanto numerador como denominador por cualquiera de ellos. Veamos. Estamos buscando un número C, o sea que si el número C es igual a 1,